La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 15. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 17 al 23 de junio. Fortalezcamos nuestra confianza en la organización. Párrafo 1. Pregunta. ¿Cómo estaban organizados los siervos de Jehová en el siglo I? En el siglo I, en Jerusalén, había un grupo formado por los apóstoles y los ancianos de aquella ciudad que se encargaban de tomar decisiones y de darles instrucciones a las congregaciones para que las siguieran. Párrafo 2. Pregunta. ¿Cómo ha guiado y alimentado Jehová a su pueblo desde 1919? En 1919, Jesús empezó a utilizar a un pequeño grupo de hombres ungidos para organizar la predicación y darles alimento espiritual a sus discípulos. Párrafos 3 y 4. Parte A. Explique con un ejemplo cómo nos beneficia estar bien organizados. Si el territorio de la congregación no estuviera organizado, cada cual podría predicar donde quisiera, y entonces quizás iríamos una y otra vez a los mismos lugares, mientras que en otros no predicaríamos nunca. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo analizaremos el ejemplo que puso Jesús y veremos cómo nuestra organización sigue sus pasos. También hablaremos de lo que podemos hacer para demostrar que confiamos en la organización de Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo imita la organización el ejemplo de Jesús? La organización de Jehová basa todos sus consejos y enseñanzas en la palabra de Dios. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cuál es un beneficio importante de que estudiemos la Biblia? Nos permite comparar lo que enseña la Biblia con las instrucciones que nos da la organización. Cuando vemos que esas instrucciones están basadas en las Escrituras, se fortalece nuestra confianza en la organización de Jehová. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué mensaje predicó Jesús? ¿Y cómo sigue su ejemplo la organización de Jehová? Jesús predicó las buenas noticias del reino de Dios. En nuestros días, todos los que forman parte de la organización de Jehová predican el mensaje del reino sin importar dónde vivan o cuántas responsabilidades tengan. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué privilegio tenemos? Llevarles la verdad del reino de Dios a las personas es un privilegio inmenso. Al igual que Jesús, tenemos la meta de plantar y regar las semillas de la verdad en los corazones de las personas. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué ha hecho la organización para dar a conocer el nombre de Dios? Jesús dio a conocer el nombre de Dios. La organización de Jehová imita su ejemplo haciendo todo lo posible para que las personas sepan cómo se llama Dios. Una de las principales herramientas para lograrlo es la traducción del Nuevo Mundo, que está disponible entera o en parte en más de 270 idiomas. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué nos enseña la experiencia de una mujer de Myanmar? En Myanmar, una testigo le enseñó a una mujer de 67 años que el nombre de Dios es Jehová. La mujer se emocionó tanto que se le saltaron las lágrimas y le dijo: «Es la primera vez que escucho el nombre de Dios. Me has enseñado lo más importante que he aprendido en mi vida». Esta experiencia nos muestra que aprender el nombre de Dios puede marcar un antes y un después en la vida de las personas sinceras. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo pueden demostrar los ancianos que confían en la organización de Dios? Una manera es leyendo con mucha atención las instrucciones que reciben y luego siguiéndolas lo mejor que pueden. Cuando los ancianos siguen todas las instrucciones que les da la organización, los hermanos sienten que Jehová los quiere y los está cuidando. Párrafo 12. Pregunta A. ¿Por qué debemos seguir las instrucciones de quienes nos dirigen? Cuando los ancianos nos den una instrucción, lo mejor que podemos hacer es seguirla de buena gana.
Así les hacemos más fácil cumplir con su responsabilidad. Pregunta B. ¿Por qué debemos concentrarnos en las cosas buenas de quienes nos dirigen? La Biblia nos dice que seamos obedientes y sumisos a los que nos dirigen. Si pensamos mal de los ancianos, podemos terminar desconfiando de la organización de Dios, que es precisamente el objetivo de ellos. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo presentan nuestros enemigos a la organización de Dios? Nuestros enemigos presentan a la organización de Dios de tal manera que sus cosas buenas parezcan malas. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cuál es el origen de las historias falsas que se cuentan sobre nuestra organización? Satanás, el padre de la mentira, está detrás de las historias falsas que se cuentan sobre nuestra organización. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué les hicieron los líderes religiosos a Jesús y a sus discípulos? Los líderes religiosos le decían a la gente que Jesús expulsaba a los demonios por medio del gobernante de los demonios. Marcos 3:22. Luego, durante el juicio de Jesús, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia y convencieron a las multitudes para que pidieran que fuera sentenciado a muerte. Tiempo después, cuando los discípulos de Cristo empezaron a predicar, sus enemigos alborotaron a la gente y los pusieron en contra de ellos para que los persiguieran. Hechos 14:2 y 19. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué debemos recordar si nos llegan historias falsas? Recordemos lo que hicieron los enemigos de Dios con Jesús y con los discípulos del siglo I. Tal y como predijo la Biblia, la gente está persiguiendo a los testigos de Jehová y diciendo mentiras sobre ellos. Mateo 5:11 y 12. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si nos llegan historias falsas? Rechacemos las historias falsas. El apóstol Pablo explicó muy claramente lo que debemos hacer si nos llegan historias de ese tipo. En 1 Timoteo 1:3 y 4 dio esta orden. Ni presten atención a cuentos falsos. Y a Timoteo le dio este consejo. Rechaza los cuentos falsos que son irreverentes. 1 Timoteo 4:7. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en la organización de Jehová? No deje de ayudar a sus hermanos a fortalecer su confianza en la organización. Y continúe sirviendo a Jehová lealmente, sin dejar que nada lo aleje de la organización que Él utiliza para cumplir su voluntad. ¿Qué contestaría? ¿De qué maneras imita a Jesús el pueblo de Dios? Jesús aprendió de su Padre Celestial lo que tenía que hacer y decir. Jesús predicó las buenas noticias del reino de Dios. Jesús dio a conocer el nombre de Dios. ¿Cómo podemos demostrar siempre que confiamos en la organización de Jehová? No deje de ayudar a sus hermanos a fortalecer su confianza en la organización. Y continúe sirviendo a Jehová lealmente, sin dejar que nada lo aleje de la organización que Él utiliza para cumplir su voluntad. ¿Qué debemos hacer si nos llegan historias falsas? Rechacemos las historias falsas. El apóstol Pablo explicó muy claramente lo que debemos hacer si nos llegan historias de ese tipo. En 1 Timoteo 1:3 y 4 dio esta orden. Ni presten atención a cuentos falsos. Y a Timoteo le dio este consejo. Rechaza los cuentos falsos que son irreverentes. 1 Timoteo 4:7. Fin del artículo.